Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Torres. Yo estoy en la maestría de Advanced Analytics y esta parte sería el diplomado que es concerniente a Big Data, ¿no? Para cerrar el curso de Big Data tenemos que presentar un proyecto y en este caso lo que propuse es un sistema exploratorio de datos y que permite el análisis de datos que tienen que ver con las grandes ligas. El uso de los datos en las grandes ligas, algo que he hecho en el último año. Sin embargo, anteriormente había estado utilizando cuestiones como Excel y en el Excel hacer algunos análisis, etcétera, ¿no? Sin embargo, en esta oportunidad, obteniendo todo el conocimiento que tiene que ver con lo de Big Data, eh, me pareció ideal poder utilizar Hadoop, Spark, MySQL y Zeppelin para poder realizar un trabajo mucho más profundo y mucho más rápido. Entonces, bueno, este, lo primero que entonces tendríamos que hablar es, bueno, las grandes ligas. Desde hace varios años atrás ha entrado en lo que sería la era de la sabermetría, que es el estudio estadístico de todos los elementos que acontecen dentro de un partido. Desde un honrón hasta una base por bola, todo eso es almacenado como un dato crudo y de allí se minan esos datos para poder entender qué es lo que pasa con un equipo, con un individuo y el juego en general. Déjame, yo quisiera ver si encuentro por acá un momento un archivo para decir más o menos qué era lo que se hacía antes. Si voy aquí a la parte de documentos, data, trabajo final. Bueno, con anterioridad lo que utilizaba era este tipo de datos de Excel. Si se fijan aquí, todo esto es datos que tienen que ver con estadísticas. Esto es de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Estos son las grandes ligas. Y lo máximo que se realizaban eran análisis como este o gráficos como este, que son los que brinda eh, Excel. Y para llegar a esto, pues tenía que hacer una serie de macros que pudiera ayudarme, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pretendió es que todo eso se llevara a algo mucho más eh, potente, rápido y que permita una mayor profundidad. Entonces, esos mismos datos que vimos con anterioridad pueden provenir de varias fuentes como son Fangraphs, la misma MLW, que serían las grandes ligas, y hay eh, personas que llevan set de datos libres que permiten pues ahondar en lo que está sucediendo en esta área del deporte. Esta es una de las páginas más conocidas, que es Fangraphs. Y bueno, lo primero realmente que utilizamos para poder hacer este proyecto es utilizar de fondo Hadoop y el ecosistema y algunos elementos del ecosistema Hadoop, donde lo más importante pues pudiera ser el sistema de archivos HDFS y la filosofía de MapReduce para poder eh, ser más rápido el tema de las consultas, porque hay algunas tablas, por ejemplo, o algunos archivos CSV que contienen en cantidad de data algo como 1 GB de información y si consideramos algunas máquinas pequeñas que se utilizan hoy día como la mía, que es un laptop que apenas tiene precisamente 1 GB de memoria, pues posiblemente es mejor el uso a través de un sistema de archivos eh, o que el propio tema de utilizar MySQL, utilizar esta filosofía de MapReduce para poder tomar ventaja más que de la memoria de los cores del CPU, que son dos, y bueno, posiblemente eso aligera el tiempo de respuesta. Cuando hablamos de Hadoop, que precisamente comentamos el tema de HDFS,
Bueno, esto es un script que levanta todas mis cosas, pero aquí podemos ver, si yo trato de explorar el sistema de archivos, aquí está el sistema de archivos, está instalado Hadoop. Y bueno, ahí ya yo tengo lo que sería un sistema de archivos donde actualmente utilizo esta carpetica que está aquí, que se llama béisbol, para utilizar pues algunos archivos que son importantes para mí. Por ejemplo, precisamente ahorita que hablamos de Fangraphs, fíjense, aquí tengo esta data que es de Fangraphs. Esos son una cantidad de megas. Y bueno, realmente queda corto porque en realidad hay algunos archivos que son mucho más grandes, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para mostrar el tema de que está montado el tema de Hadoop. Hadoop, bueno, una de las maneras de poder ver si está montado, si nosotros le damos HPS, podemos ver esto que esta cantidad de recursos que tienen que ver con el ecosistema Hadoop, donde el NameNode y el DataNode son parte del sistema Hadoop. Moviendo la presentación, bueno, ya vimos un poco lo que sería la parte de Hadoop. En eso de la filosofía de las 4B que debería tener la Big Data, que es el volumen, la variedad, la varianza, todo esto, las data que se maneja vienen de múltiples fuentes, ¿no? Entonces una de esas fuentes no solamente son archivos CSV, como el que acabamos de ver, hay otros tipos de archivos CSV históricos que son mucho más grandes que utilizo. También está MySQL. MySQL, en este caso yo utilizo el producto Squirrel, y en este producto Squirrel pues es realmente la que me permite navegar y tener un poco de idea de cuáles son algunas tablas que realmente o alguna información que utilizo es en base de datos, que sería entonces otro tipo de fuente a utilizar en toda esta mezcolanza que permite el Big Data, ¿no? Lo último tal vez que faltaría por ahí es un poco de utilizar imágenes, y bueno, estuve a punto pero no pude lograrlo, el uso de fuentes como Twitter para analizar ciertos temas. De repente sí, por ejemplo, una de las tablas más importantes para mí sería, vamos a mostrar acá, ok, esta tabla que es de bateo, o sea, todo esto son estadísticas de bateo desde 1871, por lo tanto se podrán imaginar, son 150 años de béisbol que hay almacenado, y bueno, todo eso tiene un costo CPU memoria, que por cierto, esto de la MAN pues es otra de las fuentes más que hay de datos a consultar, que es de John Lemon, que es alguien que recopila estadísticas de béisbol. Entonces, bueno, Squirrel permite entonces un poco el tema de cuando yo necesite explorar los datos directamente en MySQL, pues utilizo esta herramienta. Si continuamos con la presentación, llamamos MySQL Spark. Bueno, Spark es parte súper vital en toda esta cofradía, ¿no? Porque el sistema Spark, a diferencia de HDFS, Spark, en vez de utilizar el sistema de archivos, lo que trata es hacer lo mismo pero en memoria. O sea, toda esa cantidad de archivos, tratar de mantenerlos en memoria y ser consultados en memoria, como si estuvieran atornillados en memoria esos sets de datos y toda esa cantidad de cosas, lo que debería ser mucho más rápido las consultas, ¿no?
Y para eso no lo voy a correr. Bueno, aquí en realidad está montado Spark. Si yo veo aquí, vamos a tratar de por lo menos ver el shell de Spark. No, eso sería ay, vaya que lo escribí mal. Bueno, ahí va a comenzar a levantar. Entonces, este shell de Spark lo que permite, bueno, es programar lo que uno desee utilizar dentro de Spark. Ahí en un momento va a dar un error porque tengo un puerto que debería utilizar otro puerto, pero igualito va a entrar al shell de Spark. Y dentro de Spark uno puede utilizar o debe utilizar Scala para poder eh, realizar la aplicación que uno desea, ¿no? Desde hacer una consulta a archivos o hacer una consulta a MySQL. Todo eso es utilizado a través de un lenguaje de programación que se llama Scala, el cual, bueno, facilita el trabajo precisamente con Spark y está hecho precisamente para trabajar con, con, con Spark y levantar todo lo que sería los datos en memoria. Este es un error que he tenido últimamente que tiene que ver con un puerto, pero una vez que detecta el tema del puerto, utiliza otro y bueno, sigue adelante. Ahorita seguramente eso se quita. Mientras tanto, que él va pensando eso, eh, les puedo ir mostrando algunas de las cosas que había hecho con Spark. Ahí está, Scala. Entonces, 2 val b igual a 5 más b. Así, muy basiquito el tema de escala, que en realidad quiero mostrarles que utilicé otro shell que utilicé para poder utilizar escala con Spark, pero un poco para que vieran el tema eh, del uso, ¿no? Vamos a ver por acá. Yo estoy utilizando aquí, bueno, todo esto en Linux. Déjame ver si abro un Midori, que es el web browser que está utilizando. Mientras que eso sucede, ahí sí le voy a mostrar esto. Por ejemplo, esta foto es porque es muy pesado eso que hice en esa oportunidad. Fíjense, en MySQL esta es una foto de MySQL. Esto es uno de los queries que yo frecuentemente utilizaba. Y fíjense, por ejemplo, aquí esto tardaba 19 minutos cada vez que yo corría esto. Estamos hablando de 150 años de, de béisbol, más todo, más otros archivos que uno va consultando. Era 19 minutos en Spark. En esta misma máquina, bajo las mismas condiciones, tarda 5. Entonces, bueno, aun cuando es bastante en esta época de que todo se quiere demasiado rápido, pues evidentemente es una diferencia notable, ¿no? Entonces, bueno, ese es Midori. Vamos a ver si en Midori vamos un momento al, no sé, localhost. Yo no recuerdo ya si el puerto que está abierto ahorita es el 4041. Voy a dejar de todas maneras aquí abierto el 888 para luego. Y voy a utilizar el 50. Pues aquí está hablando de Hadoop, pues aquí está el tema de Hadoop. Se ha estado utilizando frecuentemente. Que aquí dice cuánto espacio tengo, todas las configuraciones, todo eso está
en Hadoop, los proyectos que he utilizado o los nodos que he utilizado, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ya anda Hadoop rodando. Ahorita no recuerdo cuál es el puerto de Spark. Si estuviera el puerto de Spark, lo abriéramos un momento para ver los, los jobs. Déjame ver un segundo. Bueno, entonces, bueno, ese es el uso de Spark como tal. Pero todo esto, aunque lo ponga brevemente, realmente es para, todo esto es para llevarnos al cometido de esta presentación y el objeto de estudio y presentación, que es utilizar Zeppelin. Zeppelin es una herramienta que nos permite hacer análisis de datos y extracción y análisis de datos. Entonces, yo aquí, por ejemplo, a través de una filosofía que ellos tienen, que es crear notas. Esas notas es como para ponerte una vez eh, una página una página web de en la cual le puedes hacer streaming. De paso, yo no tengo realmente streaming porque no actualizo los datos segundo a segundo, pero los estudios sí de una vez pueden ser eh, puestos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abrir por lo menos una de, la, de las notas. Esta nota tiene que ver con, se llama venezolanos con 17 o más victorias en una temporada. Eso fue uno de los recientes estudios, ¿no? Y bueno, aquí lo que te muestra es, por ejemplo, fíjense, esto es bien interesante porque la forma en que se mueve Zeppelin es en pequeñas estructuras, ¿ok? Esta estructura que está aquí, de paso, se denota con el interpretador que lo va a interpretar, valga la redundancia. Entonces uno le puede ir diciendo qué tipo de lenguaje de programación, por ejemplo, va a utilizar en cada nota. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar Spark. Eso significa que todo esto que está aquí estoy utilizándolo con Scala. Y si hablamos con el tema de Big Data, pues este archivo en particular viene pudiera venir del HDFS o del file system como tal. Y aquí, bueno, eh, eh, se parametriza cómo va a ser interpretada esa data, que ese fue precisamente del archivo de Fangraphs que estábamos hablando, y eso le puso un nombre de FSG Table. Y al mismo tiempo, por ejemplo, esto viene de otra fuente de datos que es directamente JDBC, viene del MySQL y hace otra función en particular. ¿Qué es lo interesante de esto? Que entonces, fíjense aquí, esto se hace en Spark, pero aquí, esta parte que es la interesante, ya esta parte dice que el interpretador sea en SQL, y ese SQL lo que hace es lo siguiente. Fíjense acá, un momento, voy a poner esto más grande para que se vea. Nosotros creamos antes una tabla que se llama FGTable, pero eso viene de un archivo que es CSV. Creamos también antes una conexión con una extracción de datos JDBC, y eso crea una tabla temporal que se llama People. La tabla temporal que se creó antes o se registró fue FGTable. Y aquí, incluso aquí está bien particular. Esto apenas es en línea, por decirlo de una manera. Esto es apenas un arreglo muy pequeño de datos que no viene de ninguna otra parte sino del código, ¿verdad? Esto es bastante cortico aquí, o sea, un arreglo, y eso lo convertimos en una tabla que yo la llamo add. Entonces lo interesante acá es que con esas diferentes fuentes de datos, imagínense, dato en línea, que sería el arreglo, la base de datos, el CSV, después podemos anidar todo y utilizar como lenguaje de base, como lenguaje para explorar los datos, el lenguaje estructurado de SQL. Y bueno, fíjense aquí, ya lo van a ver que utilizo
precisamente todos esos datos. Aquí está la tabla esa people que estuvimos utilizando más arriba. Todo eso lo vamos utilizando. Y entonces, bueno, finalmente lo que estoy explorando, el query que realice, me da la información, y lo más simpático del asunto es que ese query, aquí vamos a mostrar ese query, ese mismo query, ese arriba es este mismo que está acá. Ese mismo que está acá, en vez de presentármelo como una tabla, me lo puede presentar como cualquiera de estas opciones. ¿Ok? Donde, bueno, cada una tiene su configuración, pero esto básicamente, esa tabla la convierte en un bar chart y la tendría ya una visualización de datos muy distinta a esto que está aquí. Y todo esto que tuve que hacer aquí fue un proceso manual. ¿Okay? O sea, esto realmente me costó mucho más tiempo que lo anterior, con la desventaja de que, bueno, esto es mucho más presentable. Zeppelin te da la opción de poder incrementar los tipos de chart que puedes tener. Esta parte tal vez no lo he utilizado mucho, pero ya una vez de que tú has tenido tu gráfico, lo puedes tirar a la red local o al internet con ese link que le acabo de dar. Bueno, ese link te permitiría, bajo una cierta configuración, ya tú poder eh, tener una página web con solo esto, que en realidad por los momentos todavía no es mi cometido. Mi cometido es más sencillamente tener las visualizaciones. Bueno, eso en realidad es todo. Espero que les haya gustado y bueno, estamos conversando.